Les decíamos, se ampliaron las sesiones extraordinarias en el Senado porque el gobierno tiene la espalda ancha y una de las cosas en las que quieren avanzar es en modificar la ley de financiamiento universitario que había tenido consenso, que había sido vetada, que había sido insistida, que hubo marchas en el medio, pero en octubre el gobierno ganó y las condiciones han cambiado. Tenemos en el estudio a Mariano Hermida, el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Mariano, gracias por la visita. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Te voy a acercar. Vamos a acercar un poquito ahí. Sí, ahí está perfecto, mejor. espectacular. Bueno, perfecto. Mariano, a ver si, bueno, hablamos un poquito fuera del aire, pero si podemos hacer un resumen de cuál es el objetivo en términos concretos de este proyecto que están presentando. ¿Es una nueva ley de financiamiento universitario? No, lo que va a hacer el Ejecutivo Nacional, o por lo menos lo que mandó como comunicación en vísperas del tratamiento de la reforma laboral, el Ejecutivo envía un nuevo documento que supuestamente había empezado a dialogar o a tratar de dialogar, sin embargo no dialogó demasiado, es decir, tuvo escasas reuniones, llamó de teléfono a ver si había cierto acuerdo, cuando no hubo acuerdo lo mandó. Okay. Y cuando lo manda un nuevo texto que modifica artículos específicos de la Ley de Financiamiento Universitario. La Ley de Financiamiento Universitario fue un proyecto presentado en el 2025, ese proyecto recibe sanción de las dos cámaras en ese 2025. Es insistida luego del veto presidencial en octubre del 2025 y ingresa en la ley de presupuesto para ser derogada. Ya con la nueva composición de la Cámara es resistida, es decir, logra resistir, evitar la derogación. Por ende, hace 3 meses que ya tiene triples sanciones, podríamos decir, y que tendría que ser promulgada y cumplida. Es decir, hace 3 meses que el Estado incumple una ley del Congreso de la Nación. Bien. En ese incumplimiento ya hay fallos. Sí, en realidad la división de poderes y el republicanismo diría que tienes que cumplir, ¿no? Claro. En ese contexto ya hay fallos judiciales que dicen que el Ejecutivo tiene que cumplir con esa ley. Sí. Entonces, como eso está en la mesa, lo que ocurre o lo que intenta hacer el Ejecutivo es, bueno, ya que la tengo que cumplir, voy a modificarla. Modificó artículos específicos, especialmente los que tienen que ver con la actualización salarial de los trabajadores docentes y no docentes, que no se les reconoce, es decir, en el nuevo proyecto no les reconocen el 2024 y hacen una actualización muy por debajo de lo que estaba en la ley de financiamiento universitario, y algo parecido ocurre con los gastos de funcionamiento de las instituciones universitarias, que ese es el terreno de los rectores, digamos, que es los gastos con lo que mantenemos ediliciamente, mantenemos el funcionamiento de la institución, pagamos la luz, el gas, sostenemos mínimamente la estructura universitaria. Eso tiene una garantía de aumento que está por debajo de lo que estamos viendo como proyección inflacionaria, y eso haría que nos quite previsibilidad de funcionamiento y también que nos licúe a la larga las posibilidades de ejecutar el financiamiento del funcionamiento. Claro. Más allá de que modifican artículos que lo que van a hacer es, en definitiva, aquellos puntos que tenían que ver con garantizar incrementos salariales a los trabajadores docentes y no docentes y guita para funcionamiento, de alguna manera lo van a licuar o dejarlo vetusto. Se reduce muchísimo lo que estaba concebido en la ley de financiamiento universitario. En este sentido, lo que el CIN hizo fue sacar una declaración hace unos días atrás solicitando el cumplimiento efectivo antes de que llegara este proyecto, es decir, ya cuando se empezaba a rumorear que este proyecto iba a llegar, solicita que se cumpla la ley de financiamiento universitario y que se convoque también a paritarias para los trabajadores docentes y no docentes, que hace 2 años que no tienen paritaria. Entonces, el Frente Sindical vuelve a hacer lo mismo, es decir, vuelve a solicitar la apertura paritaria y las actualizaciones salariales que les corresponden, porque los trabajadores docentes y no docentes, esto hay que decirlo, están teniendo aproximadamente entre un 50 y un 55% de reducción de sus haberes con respecto a diciembre, en términos reales, con respecto a diciembre del 2023. O sea, les bajaron a la mitad el sueldo a fuerza de inflación y no actualización salarial. Eso mismo.
Es decir, lo que hicieron fue exactamente eso. Y por eso, algo que hablábamos fuera del aire, es lo que tiene que ver con el gasto que el Ejecutivo, es decir, que la Nación está haciendo en el sistema universitario argentino. Sí, ¿cuánto invierte según el Producto Bruto? Exacto, que sería una manera comparable. Bueno, estamos en niveles que son previos a los 90. Okay. Es decir, estamos por debajo de la expansión e inclusión de un montón de pibes y pibas al sistema universitario argentino, que no es, digamos, este piso es histórico. Por lo bajo. Por lo bajo. Es lo más bajo que tuvimos en la historia del sistema educativo en los últimos 40 años. Y dame 2 o 3 comparaciones respecto de... Estamos hablando de un índice en relación al Producto Bruto Interno, ¿no? Así que recordémosle a la gente que el 0,1 es un montón de millones de pesos. Sí, en el año 96... que se sanciona la Ley de Educación Superior, que es el momento como de primera expansión de este sistema universitario que tenemos. Sí. Tiene como concreciones importantes. En el año 96 era el 0,5 del Producto Bruto Interno. Okay. Hoy estamos en el 0,4% del Producto Bruto Interno. Sí. Durante el 2015 y 2009-2015 hubo una expansión del sistema, entre ellas la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que es creada en el año 2009, que empieza a tener su funcionamiento y sus carreras nuevas en el año 2013, tuvo un pico de casi el 0,87 en el año 2015. Okay. Durante el gobierno de Macri eso empieza a reducirse, pero nunca toca por debajo de los 0,7. Por ciento del Producto Bruto Interno. Siguió más o menos en ese mismo índice durante el gobierno de Alberto y ahora baja estrepitosamente 0,3 puntos, es decir, baja a la mitad. Es un montón. El financiamiento de las universidades, del sistema universitario en el últimos 2 años. Sí, o sea, yo recuerdo, lo hablábamos fuera del aire, que había había una frase popularizada de aquellos que estaban en contra de Mauricio Macri que era Macri pará la mano Macri, no me acuerdo el orden, que había muchas calcomanías. Me acuerdo que yo tenía un vecino que yo estacionaba siempre atrás y siempre le veía la calcomanía. Ese gobierno que tenía que parar la mano tenía el doble, invertía el doble que el gobierno actual. Prácticamente el doble, 0,3% más en el Producto Bruto que el gobierno actual. Claro. Sí. Bueno, decías, los trabajadores docentes y no docentes tienen un ajuste a la mitad en términos reales. ¿Vos palpás eso en la universidad? Sí. Digo, hay situaciones de docentes o no docentes de la universidad que están yendo a, no sé, la escuela pública provincial, Uber, pizzería, no sé, qué sé yo, buscar otro laburo. ¿Eso está pasando? Todo eso. Es decir, el pluriempleo es una realidad para casi todos los argentinos en la actualidad. Eso también hace que las tasas de desempleo no se noten tanto, ¿no? En los impactos de las tasas de desempleo. Me estoy yendo más a la macro. Sí. Pero en los trabajadores docentes y no docentes también. O migraciones hacia otros poderes del Estado, hacia otros lugares de trabajo, hacia otros niveles de educación. O sea, hay gente que está dejando directamente la universidad. Sí, o reduce su carga. Por ejemplo, alguien que tenía una exclusiva en la universidad, es decir, una dedicación exclusiva, que la dedicación exclusiva apunta especialmente a la producción de conocimiento, a la investigación. Eso es otro capítulo que aparte hay que decirlo, porque no está habiendo financiamiento para realizar proyectos de investigación. Entonces, un docente investigador exclusivo que la mayoría de su tiempo lo que hace es investigar y después da clases sobre lo que investiga, es decir, produce y genera su... Bueno, hace poco tuvieron a Bruno Colombari, docente de la casa, él es exclusivo. Bueno, en su tiempo lo que hace es el investigador es producir investigación y producir conocimiento. Bueno, las fuentes de financiamiento para producir esos conocimientos han quedado nulas, han quedado sin aplicar durante los últimos 2 años. Pero lo peor es que habiendo fondos, porque hay acuerdos de fondos internacionales, no es que no se aplican porque no existen esos fondos. Existen los fondos, directamente lo que hubo es o derivaciones hacia otros terrenos o subejecución de esos fondos. O sea que el rol de investigadores está... limitado a su salario, es decir, hay un mantenimiento de los salarios mínimos. Pero los docentes investigadores están obligados a investigar. Sí, están obligados a investigar. Porque vos concursaste ese cargo con esas obligaciones. Sí, producen conocimiento, pero producen conocimiento. Generalmente lo que hacemos los investigadores, pasamos a fuentes secundarias, generamos conocimiento con menores posibilidades de expansión. Y eso
sí, está bien, generás conocimiento, pero ese conocimiento es limitado. No son las preguntas efectivamente a veces que necesitas responder todo el tiempo. Es decir, Claro. haces preguntas más chiquitas, actualizás estudios anteriores, Sí. seguís sosteniendo una estructura para Sí. Yo mantener. me acuerdo, bueno, no me acuerdo, es una forma de decir, pero hay una. Ya, eso pasa que no la escucho tanto como antes, pero vos recordarás que en más de una oportunidad aquellos sectores que están en contra de la Revolución Cubana planteaban como crítica que había doctores manejando taxis. Digo, ¿eso está pasando hoy? No No te digo sé. manejando exactamente un taxi, porque tal vez un docente que tiene un doctorado tiene otras No, lo que sí posibilidades, pero ocurre es que se derivan hacia otros sectores de la economía. Es decir, hay algunos que puedan ir al sector privado y van a ir al sector privado, otros que puedan ir al... pero no van a producir a veces en investigación de la misma forma en la que se producía, porque el riesgo de la investigación es mucho y a veces el sector privado no lo quiere cubrir, Claro. ese riesgo. Todavía no tenemos ese nivel de impacto, pero lo vamos teniendo paulatinamente. Es decir, Bien. vamos teniendo procesos de migración de los docentes investigadores hacia otros sectores. Eso sí viene ocurriendo. Y en términos de infraestructura, recuerdo que, no sé, hablamos con vos, me parece, Sí. sobre el final del año pasado por la residencia de estudiantes. Sí, estamos con muchas limitaciones, estamos tratando de, con fondos que tenemos de otros acuerdos, otros convenios, tratar de ir supliendo esas necesidades, Ujú. pero realmente la proyección a largo plazo es muy, muy mala. Es decir, no pensar en el crecimiento edilicio de la institución universitaria es bastante complejo. Estamos haciéndolo con mucha gestión, con mucho trabajo, con muchos acuerdos con distintas instituciones territoriales. La verdad que ahí tenemos que agradecer a todas las instituciones territoriales que nos van dando una mano como para tratar de ir llegando a cubrirlo, la calle que entra, pedirle por favor a la municipalidad que nos haga unas horas de máquina, vienen gentilmente, nos hacen unas horas de máquina. Esas cosas se están dando, es decir, terminan siendo como acuerdos de buenas partes de las instituciones, Claro. que están funcionando como para tratar de sostener a las propias instituciones. Pero estamos en ese contexto, estamos en un contexto de suma fragilidad, que no sabemos a la larga hasta dónde llegamos. Siempre estamos todos los años tratando de llegar. El gobierno nacional por ahí actualiza un poquito gasto de funcionamiento, manda alguna partida extraordinaria como para tratar de que no explote. Claro. Pero siempre así, ¿no? El respirador artificial. Sí, como en un lento camino hacia el cierre paulatino o por lo menos podríamos decir hacia un proceso de encierre, de encerramiento. Claro, o de achicamiento. Sí. Estamos con Mariano Hermida, doctor en Sociología, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Mariano, cuando se llevó adelante la votación de la Ley de Financiamiento Universitario, hubo un trabajo de hormiga, por decirlo de una manera, de los distintos rectores y también de los frentes gremiales, digamos, de todos los sectores de la comunidad universitaria, casi, diría yo, despacho por despacho. Pero ahora la extensión, decíamos, la pretensión del oficialismo es que el 1 de marzo, cuando Javier Gerardo abra las sesiones, quiere tener todo el tipo quiere entrar, digamos, y que no, digamos, o entra él o va a entrar su ego, no van a entrar las dos cosas porque evidentemente pretende entrar con todo votado. Con lo cual, entiendo que todo esto se tiene que discutir en una semana. Sí, la pretensión es esa. Es en las dos cámaras. Sí. ¿Tienen un plan ustedes de decir, bueno, en esta semana vamos a tratar de replicar ese trabajo que fue más o menos de varios meses no sé cuántas horas tiene una semana, pero son muy pocas? Sí, estamos tratando de hacerlo. De hecho, la verdad es que todo es como muy rápido, porque nosotros estamos también tratando de iniciar el año académico. Entonces, Claro, esta es una época... hay que dar clase también. Es una época bastante compleja para las instituciones universitarias. Vienen del receso. Por suerte estuvimos... Bueno, con respecto a esto que me estabas preguntando, nosotros estuvimos trabajando en el receso para poder aprovechar capacidades ociosas para poder arreglar la institución universitaria, sí, para que durante el año, bueno, los techos no tengan filtración, es decir, pequeños arreglos, bueno, lo estuvimos haciendo, generalmente no se hacen en el receso porque tenés que como variar a los trabajadores, como bastante complejo, pero bueno, con el acompañamiento de los trabajadores no docentes pudimos llevarlo a cabo. Bueno, en ese contexto, después del receso, empezamos a llamar a todos los que podamos y empezar a
a construir. Es cierto que en este contexto la mayoría que tiene el Ejecutivo es un poco más sólida y aparte hay como un cambio y un viraje de vientos, de tiempos, ¿no? También hay un proceso, parece, o de disciplinamiento hacia otros poderes, entre los que obviamente estamos incluidos, porque claramente en el de financiamiento lo que va haciendo es disciplinar a las estructuras estatales, es decir, se van desarmando por el propio proyecto de disciplinador. Lo vimos en la Cámara con el cambio de algunos votos en el día de ayer. Así que ahí hay un contexto bastante complejo, pero bueno, por suerte estamos hablando, empezamos a charlar con algunos diputados y diputadas, empezamos a mandarles los textos y empezamos a tratar de construir un acuerdo que pueda funcionar, que pueda sostener la ley de financiamiento universitario. ¿Estás obligado a ser optimista? Estoy obligado a ser optimista de por vida. Asumir en esta época, cuando asumíamos sabíamos que iba a ser una época difícil. Pero vos te imaginabas, porque yo ya voy haciendo futurología, vos te imaginabas que los pocos radicales que quedan en el Congreso, ¿no? Reforma universitaria, ¿no? En principio del siglo XX, pueden llegar a votar lo que, digamos, desdecirse de lo que votaron hace un par de meses atrás. En realidad habría que tomar los votos de presupuesto, que ya era la misma composición. Okay. Es decir, lo que tenemos ¿Y ahí qué pasó? Lo que tenemos que trabajar es sobre el presupuesto. No, resistió la ley de financiamiento. Ahí resistió. Era la eliminación completa. O sea, era esta integración. Era esta integración, sí. La ley de presupuesto fue esta integración. También es cierto que resistió la ley de financiamiento universitario, pero se aprobó el presupuesto, con lo cual estamos con un presupuesto magro, producto de esa aprobación. Sí. Es decir, no hubo modificaciones en el presupuesto. Resistió la ley de financiamiento universitario. En esto soy optimista, creo que vamos a poder charlar. La composición en diputados en la provincia, por lo menos hasta ahora, en el acompañamiento siempre ha sido de los 3 diputados, diputadas que la han votado en un origen, o el bloque que la ha votado en un origen. Sí. La ha sostenido también en la composición. Y bueno, en el Senado el trabajo es un poco más adverso ahora en la provincia, claro. Porque el cambio de volumen cambió la composición. Pero bueno, hay que seguir trabajando para que se pueda sostener. Mariano, te quiero hacer la última, que tiene que ver con lo mismo, pero tal vez más desde el punto de vista de lo pedagógico. ¿Ves en toda esta dinámica de que las cosas se reducen, de que hay menos atención, a nivel provincial, no sé, el financiamiento de lo que era el FONID lo tiene que hacer la provincia porque la nación lo dejó de hacer? ¿Cómo, digamos, hay algún impacto también en cómo están entrando los chicos y las chicas a la universidad? ¿Vos ves que hay algún cambio? ¿O eso es más difícil de ver porque son tendencias más generacionales? Son tendencias más a largo plazo. Es cierto que hay cambios. Hay cambios también ayer se decía, o por lo menos me acuerdo que una de las cuestiones que habían dicho es que la ley de reforma laboral era necesaria porque hacía 50 años que teníamos la misma ley laboral, ¿no? Claro, cosa que no es real igual, porque tuvo varias modificaciones. Exacto. Pero bueno, suponiendo eso, ¿no? Hubo cambios en el mercado de trabajo, entonces esos cambios en el mercado de trabajo son necesarios atender. Bueno, las instituciones universitarias estamos teniendo en cuenta esos cambios en el mercado de trabajo y estamos planificando los cambios del sistema educativo universitario. Eso venía en marcha, eso estaba en marcha, eso está en trabajo, las microcertificaciones, los procesos de inclusión, las nuevas necesidades de las nuevas tecnologías de la comunicación, las nuevas tecnologías. Yo creo que en eso los estudiantes vienen con otras miradas, no necesariamente con otros conocimientos, con otras capacidades. Y hay que adaptar el sistema a esos conocimientos. Pero para eso son necesarios fondos. Claro. Para eso es necesario una inversión. Para eso es necesario tomar al sistema universitario como un proyecto, como parte del proyecto de desarrollo. Si vos querés hacer un cambio, si vos querés hacer una transformación, esa transformación tiene que concebirse con una transformación en todo el contexto educativo, pero también en el contexto del proceso de desarrollo productivo. Entonces, si estás pensando en
modernizar la matriz económica productiva y por ende los recursos humanos que van a abordar esa matriz económica productiva, tenés que concebir las dos cosas al mismo tiempo. Yo lo que veo es que no se están concibiendo las dos cosas al mismo tiempo y por ende lo que terminas viendo son regresividad en los derechos y una nueva especulación empresaria para ganar espacios determinados sobre los sectores trabajadores. Y no un proyecto de desarrollo económico productivo que genere nuevos ámbitos, nuevas ramas de producción y que por ende, y es necesaria, la universidad, tanto en el ámbito de la investigación como en el ámbito de la producción de conocimiento. Para eso, inevitablemente, en algún momento el gobierno nacional tiene que empezar a pensar, o el proyecto nacional que aborde, tiene que empezar a pensar en un proyecto productivo que involucre las tres patas: la investigación, la formación de recursos humanos y el proyecto productivo económico que esté de fondo. Clarísimo, Mariano, muchas gracias. Gracias por la visita. No, gracias a usted. Mariano Hormida, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, estuvo aquí visitándonos en el estudio de FM Centro.